vamos hoy a comenzar a hablar acerca de un arma poderosa que Dios nos ha dado. Hemos dicho que el Señor, las cosas de Dios son tan sencillas y el diablo siempre va a tratar de hacernos creer que eso no funciona porque es muy sencillo. El enemigo siempre quiere hacernos decir, ¿a poco nada más orando va a cambiar tu vida? ¿A poco nada más con oración tu matrimonio va a ser diferente? ¿Estás seguro que solamente orando tu familia va a cambiar y las cosas van a cambiar en el mundo? Es algo tan sencillo orar. Es algo tan sencillo compartir la palabra, pero cuando estamos con personas que no conocemos muy bien, nos da miedo y decimos, híjole, ¿y si me dice que no? Y es tan sencillo hablar del Señor. De veras, no es difícil. No es difícil decirle a alguien que Cristo le ama. No es difícil compartir con alguien la palabra y que Dios tiene un propósito para sus vidas, pero el enemigo nos hace pensar que es muy difícil. Y estábamos hablando hemos dicho que es la renovación de la mente. Si ponen por favor en las pantallas la definición de la renovación de la mente, se los agradecería mucho. Pero hemos dicho que la renovación de la mente es regresar al estado en el que Adán fue creado. Él tenía acceso a la mente de Dios y en el Nuevo Testamento, a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz y el hecho de que Él resucitó de entre los muertos, nosotros podemos tener acceso a la mente de Cristo. Nosotros podemos tener acceso a la mente de cómo Dios, de cómo Él piensa, y entonces empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Si pueden ayudar ahí para encontrar la definición de la renovación de la mente, les agradecería mucho. Bueno, entonces hablábamos, aquí está, es la restauración de las facultades mentales de un cristiano. ¿A qué estado? Al estado en que Dios originalmente quiso que nosotros los seres humanos operáramos. Para ello, la segunda parte de la renovación nos dice que debemos de eliminar la información que Satanás nos ha dado. Recuerdo hace unos años que un joven que quería ingresar al grupo de alabanza, empezó a juntarse con jóvenes que pues no le ayudaban. En lugar de él convertirlos a la luz, él se convirtió a tinieblas, ¿no? Desafortunadamente. Y lo que me llama la atención es cuando los jóvenes empiezan a escuchar voces de este mundo, voces acerca del ateísmo, voces acerca de que Dios no existe, que todo es una falacia. Dice la palabra en un salmo, dice el necio, no hay Dios. Entonces, aquel que no puede ver a Dios en todo lo que nos rodea, aún en su propia vida, aquel que cree que fue creado porque papá y mamá tuvieron intimidad y por eso es que está en este mundo, y todavía estos jóvenes dicen, yo no pedí nacer. Qué tontería eso, ¿no? Porque la verdad es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y no hay vida que esté fuera de la voluntad de Dios. Aún aquellos que niegan la existencia de Dios tienen un propósito en esta vida. Es más, la Biblia nos enseña que, creo que es en Primera de Pedro capítulo 1, que hay vasos que fueron creados para deshonra. Hay aún personas que sabía Dios que iban a fallar y aún así Dios les dio la libertad. Por ejemplo, aún Judas no puede decir delante de Dios que Dios o que Jesús no le dio la oportunidad de cambiar, porque Jesús sabía que él era un ladrón y aún así le permitió ser el tesorero de los discípulos. Entonces sí estaba la oportunidad de que Judas pudiera cambiar su manera de pensar. Entonces en nosotros está la voluntad para que tú seas intencional, para que tú seas deliberado en cambiar tu manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra vida no va a cambiar. Le he titulado a este mensaje, Tu arma poderosa.
porque Dios te la ha dado a ti y tú necesitas ponerla en práctica, ponerla a trabajar. Recuerdo de este joven que simplemente llegó un día y me dijo, nos dijo a mi esposo y a mí, mi esposo era el pastor, y le dijo: es que yo ya no creo en Dios, yo creo que Dios no existe. Y él había visto las maravillas que Dios había hecho en su propia familia. Desafortunadamente, tú decides hasta dónde permites que las voces que te hablan de la televisión, del internet, de la web, de cualquier parte de la web, de tu escuela, de tu universidad, de tu trabajo, de la familia que no conoce del Señor, hasta dónde permites que sus palabras afecten tu manera de pensar. ¿Hasta dónde permites que sus palabras afecten tu manera de vivir? Porque tu manera de pensar dictaminará tu manera de vivir. Entonces tú decides hasta dónde vas a escuchar. Di conmigo: ¿hasta dónde voy a escuchar las palabras del mundo? Ahora, las palabras del mundo tienen mucha influencia, tanto así que los jóvenes se mueren por sus likes. Los jóvenes quieren tener muchas vistas en sus videos. Se pelean por hacerlo. ¿Y sabes qué? Necesitamos entender que todo, decíamos la semana pasada que todos los seres humanos tienen los genes son son idénticos. Sin embargo, hay genes que están activos y genes que están inactivos. Habíamos dicho cómo activar nuestra genética y es tan sencillo que pudieras no creerlo. La manera en cómo activamos nuestra genética es el primer punto que vamos a ver: por lo que hablas. De hecho, el día de hoy es el A, por favor. Es en base, ese es el segundo, por lo que hablas. Lo que tú dices va a activar el gen que está dormido en ti. Si tú constantemente dices que vas a morir de cáncer, eso puede ser tan fuerte en tu genética que actives los genes de cáncer, aunque en tu familia nunca ha habido cáncer. Entonces, es tan fácil como activar nuestra genética que puede que el enemigo te diga: ay, ¿a poco nomás por hablar? Así es. Y hoy vamos a estudiar cómo nuestra boca, nuestra lengua, es una arma muy poderosa. El joven que yo te estaba contando decidió irse de la congregación. Desafortunadamente la pasó muy mal, porque la Biblia dice que si tú eres hijo y te entregas a la necedad, el Señor tratará en tu corazón. De cualquier manera, Él va a tratar en tu corazón. Este joven la pasó muy mal, la familia también se fue de la iglesia, el papá termina con otra familia, el joven empieza a sufrir muchísimo, ya que junto con el no hay Dios viene la droga, viene la fornicación, viene los pecados que el mundo ofrece y que son deleitosos al cuerpo, a la carne. Y le doy gracias al Señor porque en todo esto pasó en unos 15 años. Él ahorita le doy gracias al Señor porque está buscando al Señor, pero le ha ido como en feria. Di conmigo: si me aparto de Dios, el diablo me va a comer. Y es verdad, o sea, Él te va a morder, Él te va a destruir, porque Él vino a robar, matar y destruir. Entonces la genética se va a activar a partir de lo que hablas. Y lo segundo, hoy vamos a estudiar eso, pero quiero dejarte lo segundo: por lo que hablas, es actuando. Una vez que hablas, empiezas a actuar de acuerdo a lo que dijiste. Creí, por lo cual hablé, dice el escritor de la palabra. Entonces, tu destino eterno fue asignado en el momento en que tú y yo confesamos a Dios. Siguiente punto: tu destino eterno fue asignado. Di conmigo: fue activado.
¿Cuántos de aquí recuerdan el día en que alguien les presentó la palabra, levantaron su mano y dijeron, o hicieron una oración de fe con el amigo, el conocido que les presentó a Cristo? ¿Se acuerdan de ese día? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de ese día, Maribel? ¿Dónde estabas? En la casa de una amiga. ¿En la casa de una amiga? Te presentaron el evangelio. ¿Y te acuerdas del día en que hiciste la oración de fe? Ese día, ¿hiciste la oración de fe o fue después? No, ese día. Ese día hiciste la oración de fe. ¿Hubo algo que cambiara en tu interior? Sí, me sentí como rara. No sé. Bueno, la primera sensación que yo sentí fue algo como que algo pasó, algo cambió en mí. Algo cambió en ti, ¿verdad? La primera sensación, dice Maribel, es que algo cambió en ella y se sintió rara, ¿verdad? Porque muchas veces normalizamos la mala vida. Normalizamos el pecado, normalizamos la vida de oscuridad, y cuando venimos a Cristo y venimos a la luz, wow, nos sentimos raros. Pero es una rareza buena, ¿verdad? No es una rareza que nos lleve al mal, sino que simplemente no estamos acostumbrados a vivir en la luz. Entonces, eso fue a partir de lo que hablaste, de lo que tú dijiste. ¿Qué tan poderosa es la palabra que una vez que hablamos de salvación y dijimos, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, como mi suficiente dueño, aquel que es hoy el que está a cargo de mi vida? Eso cambia nuestra vida de tal manera que no volvemos a ser los mismos. ¿Y qué hace el enemigo? Nos hace creer, una vez que venimos a Cristo, que nuestras palabras ya no valen, cuando fueron nuestras palabras a través de esa oración de fe que cambiaron nuestro destino eterno. ¡Qué impresionante! ¿Te estás dando cuenta de la acechanza, del engaño que el enemigo ha lanzado contra ti y contra mí, y por eso ha atacado nuestra oración? En Santiago capítulo 3 dice que puedes cambiar el destino de todo tu cuerpo si controlas tu lengua. Te lo dejo de tarea, es Santiago capítulo 3, y esto sucede tan solo con lo que digas. Te guste o no, dile al de al lado, así funciona. Te guste o no, así funciona. La genética se activa por lo que hablamos. Antes de que puedas hablar, debes tener un pensamiento. ¿Sí sabes eso? Por eso cuando nos enseñan inglés nos dicen, no piensen en español. ¿Lo has oído? Perdón. ¿Sabías que nuestros pensamientos ocupan un espacio físico en nuestras neuronas? Más o menos hablamos de eso la vez pasada, el domingo pasado. Hay una mujer llamada Elizabeth Leaf, una mujer que se ha dedicado al estudio de la mente y es neuróloga, y ha comprobado que nuestros pensamientos ocupan un espacio físico. Entonces podemos decir que nuestros pensamientos son cosas. Y si vas a hablar, primero tienes que pensar, aunque a veces hablamos sin pensar, ¿verdad? ¿Cuántos son del club de que ya dije esto y no debí de haberlo dicho? ¿Verdad? Pero a pesar de que dices, hablé sin pensar, no, eso es realmente esos pensamientos sí están en tu mente. Aunque hayas dicho, más bien, hablaste sin pensar en las consecuencias, pero eso que dijiste ya estaba en tu corazón. Eso que dijiste ya había cruzado tus pensamientos y físicamente estaban en unas cuantas neuronas. A lo mejor muy poquitas, pero estaban ahí. Lo que dijiste, dices, fue una tontería. Sí, está en una neurona y media, pero lo dijiste. Y lastimaste a las personas a tu alrededor. Cada vez que hablamos, es como si, haz de cuenta, si pudiéramos magnificar nuestro cerebro, cada vez que hablamos, nuestro cerebro está trabajando de una manera impresionante.
Es como si pudiéramos magnificar el cerebro, veríamos puntos que están brillando porque están trabajando nuestros pensamientos, y cada vez que hablamos algo sucede y se hacen lo que nos comentaba hace tiempo Alejandro, que nos predicó acerca también de lo que es la mente, la fuerza de la mente, lo que son los surcos neuronales, como cuando pasamos muchas veces por el pasto y se hace un surco. Cuando tú hablas y hablas y hablas y actúas en base a lo que hablaste, se hacen surcos neuronales tan idóneos, tan perfectos, que puedes ir manejando puedes ir manejando, hablando por teléfono, pensando, cantando, y automáticamente tú ya sabes dónde dar la vuelta sin pensarlo. Ya sabes en qué estación del metro bajarte. Es más, si te dormiste, hasta tu espíritu te despierta y te dice: ya llegaste a la estación de metro que tenías que bajar. ¿Cuántas personas han dicho: ay, pastora, me desperté en el momento en el que veo la casa, veo en la farmacia donde siempre me bajo, y me bajé? ¿Qué crees que sucedió? Que tu mente sigue trabajando y tu espíritu. ¿Sabes que hay personas que practican la restauración y la renovación de la mente, que desde su espíritu saben a qué hora despertarse para orar? Y su espíritu despierta su cuerpo, su alma, para despertarse y orar al Señor. Así de fuerte, porque la renovación de la mente es una renovación que nace desde nuestro espíritu. Espero que eso ya nos haya quedado claro. Entonces, nuestro cerebro empieza a fortalecerse en el momento en el que hablamos lo que pensamos. Nuestro cerebro se fortalece, y mientras más dices las mismas cosas, di conmigo: entre más hablo, más mi cerebro se fortalece. Entonces, en el momento en el que este joven dijo: Dios no existe, empezó a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo, hasta que su cuerpo actuó en base a la inexistencia del Dios del que él creyó toda su vida. ¿Y qué sucedió? Se entregó a los placeres, hijos fuera del matrimonio, se entregó a tantas cosas que hoy regresa a la presencia de Dios herido, lastimado, baleado, de una manera impresionante. Es como el diablo. Mira, es como una trampa. ¿Quiénes han visto las trampas? Bueno, yo las veía en Tom y Jerry. Y también en el Coyote. ¿Se acuerdan del Coyote y el Correcaminos? Ay, qué lindo que se rieron conmigo, porque cuando le digo a mis hijos se quedan. Sí, pues no. Entonces, yo veía las trampas, ¿verdad? Ponían algo suculento, para que en el momento de atrapar eso suculento le cayera la piedra, o le cerrara la jaula, o algo pasara, explotara una dinamita marca Acme. Ay, es que sí veía la tele. Aunque mi papá está dormido, no me dejaba, me decía que era la taravisión, porque nos dejaban, ¿ah? Bueno, en fin, la cosa es que así hace el enemigo. Así lo hace. Te presenta algo suculento para atraparte, atarte a ese pecado, destruirte. Y claro, si eres hijo de Dios, por la misericordia de Dios, regresas a los caminos del Señor. Pero ¿cómo regresas? Así, ¿no? Y con un montón de demonios que te siguen hablando, porque al nosotros hablar y nuestra mente hacer surcos neuronales, le estamos abriendo puertas al enemigo. Y sucede la profecía del Chavo del Ocho, el poema: vuelve el perro arrepentido. Pero ¿cómo regresa? Con todo así. El diablo quiere verdaderamente robarnos. Y si te puede robar 15 años de tu vida haciendo lo que tú piensas que tú estás haciendo lo que quieres, y que si te emborrachas es porque tú quieres, y que si fornicas es porque a ti te place, y si robas es porque tú te deleitas en robar, y si dices groserías porque eres de Alvarado, Veracruz.
No sé, tú dices esto porque yo quiero hacerlo, sin embargo, eres títere del enemigo. Y él te está robando y está matando los sueños de Dios que él tenía para ti en esos años de vida. Por eso es que necesitamos entender que memorizar la palabra es una arma poderosa. Memorizar la palabra y decirla, mire, memorice la palabra, repita la palabra, memorícela, y cuando venga, aún en sus sueños, aunque esté repleto de demonios. ¿Cuántos nos ha pasado que dices, ay, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo los sombras de la vida? Y empiezas a decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Dios, exáltate, levántate y sean tus enemigos esparcidos, ¿no? Y ¿por qué? Porque la memorización de la palabra va a hacer también surcos neuronales, que los vas a necesitar aún cuando estés en medio de una pesadilla. Vas a memorizar la palabra y por lo tanto sí es necesario que repitas la palabra de Dios constantemente para que se forme y se fortalezca tu fe. Qué impresionante que lo que hablamos, ¿por qué crees que la fe viene por el oír? Quiere decir que alguien está hablando. Quiere decir que la palabra está gravitando y está hablando y sigue declarando. Y tú tienes que tener esa fe para decir, escucho, heme aquí estoy, Señor, dime, habla que tu siervo oye. Y mientras más repites la palabra de Dios constantemente, tu fe se fortalece, porque tu fe ahora vas a entender que también hay una conexión biológica, emocional, espiritual, física entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque ¿te acuerdas que te hablaba del colon irritable? Y que si tu colon está irritable es porque tú te irritaste primero y después tu cuerpo lo recibió. Entonces quiere decir que hay algo neurológico, físico, que te une lo que oyes en tu espíritu, lo que sientes en el alma y lo que tu cuerpo lleva a cabo. Quizá, a lo mejor tú sientes que hay mucho espacio vacío en tu cabeza. Y sí, no quiero decir cuántos tienen la cabeza vacía, pero si hay mucho espacio vacío, diga conmigo, debo llenarlo de la palabra de Dios. Y sabes, si Dios es especialista en llenar los vacíos. Dice la palabra en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada. Exacto. ¿Y qué hizo Dios? Llenó los vacíos. Y si hay alguien bueno en dejar vacíos en la vida del ser humano, es otro ser humano. Cuando alguien nos daña, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos lastima, cuando alguien abusa de nosotros, cuando alguien abusa psicológicamente, emocionalmente, físicamente, sexualmente, el enemigo utiliza todo eso para crear vacíos. Quizá tu mente no está vacía, pero sí está llena de basura. Como ayer decía mi esposo, buenos días. Ayer fue nuestra reunión de servidores y nos compartió la palabra mi esposo y pues nos dio un tema bien difícil. Yo le dije, ay, cómo me gustaría oír una prédica de este versículo: maldito todo aquel que haga la obra del Señor indolentemente. Y sí está en la Biblia, se quedaron. Y nos hablaba de lo que era la maldición, nos hablaba de cómo nosotros hacemos la obra de Dios indolentemente cuando mentimos, cuando decimos no puedo y sí pude, si me hubiera esforzado hubiera podido ir a la iglesia, pero me miento y digo no pude, o pongo cualquier excusa. Y eso es hacer la obra de Dios indolentemente. Y nos habló de lo que era la maldición. Y la maldición, se utiliza la misma palabra cuando Dios maldijo a la serpiente. Y cómo esa maldición va a ser algo que es vista y que va a ser algo que todos se den cuenta. Y cada vez que nos hablaba de algo así bien fuerte decía, buenos días.
Entonces hoy le estoy diciendo buenos días, ¿verdad? Quizá tu mente no está vacía, pero está llena de basura. Y es ahí donde tú tienes que reemplazar. Ya no puedes seguir almacenando esa basura. Tienes que poner la basura en su lugar. ¿Se acuerdan? Ponga la basura en su lugar. Y los niños decíamos, tírela en el suelo, que es igual, ¿verdad? No, tenemos que poner la basura en su lugar. Y es aquí donde nosotros debemos de empezar a hablar lo que está en nuestra boca. Es aquí donde necesitamos entender que nuestra boca, verdaderamente nuestra boca es un arma poderosa. La boca es una herramienta muy importante, es un arma que está diseñada para ser activo, para ser un activo valioso en el reino de Dios. Esta, di conmigo, mi boca está diseñada para edificar, sanar, fortalecer y cumplir el propósito de Dios. Otra vez, mi boca es usada para edificar, sanar, fortalecer y cumplir el propósito de Dios. En especial, también puede ser usada para dañar, para destruir, para combatir las obras de Dios. ¿Por qué? Porque Proverbios, si ponen por favor Proverbios 18:21. Porque Dios decidió que la muerte y la vida estén en poder de tu lengua y mi lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Quizá tú creciste en una familia donde todo se criticaba, se burlaban de la gente, juzgaban a las personas, ya insinuaban lo que el tío, la tía iban a decir, iban a hacer, y si se cumplía hasta se volteaban a ver y se reían como diciendo, ¿qué les dije? Estábamos activando. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando juzgamos, estamos en tantos problemas con Dios, que el problema que juzgamos pareciera una paja comparado al tronco que yo tengo al mirar los errores de mi vecino. Porque Dios nos dice, tú estás mirando los errores de tu vecino cuando tú tienes un problema mayor conmigo, porque estás sopesando el corazón, algo que solamente yo puedo hacer. Solamente yo conozco las intenciones del corazón y tú crees saber las intenciones del corazón de los demás. Y ese te pone en un problema tan fuerte conmigo que Dios dice, de la manera en que tú juzgas, serás juzgado. Y esto es impresionante, hermanos, porque muchos de nosotros cuando nos han herido, como tenemos tanto dolor en el corazón, vociferamos dolor y vociferamos destrucción de nuestra boca. El plan de Dios es dotarnos de esta arma para lo bueno y para lo correcto. Lo que Dios intencionó para bien, ¿qué crees que va a hacer el diablo? Exacto. El diablo lo pervierte. ¿Cómo? Seduciéndonos. Lo mismo que utilizó en el Edén. ¿Cómo te seduce? ¿A poco crees que solo por orar Dios te va a escuchar? ¿A poco crees que por repetir la palabra? Me acuerdo ese encuentro que tuve en Chihuahua hace muchos años. Fue un encuentro de esos del tercer tipo, Un demonio territorial se presentó en mi cuarto de hotel, y recuerdo que primero vi a una mujer con un material como que es transparente. Era una caja con este material, un cubo, y adentro de ese cubo estaba una mujer hecha bolas. Estaba como si sus músculos y sus huesos fueran como de hule. Estaba ahí y yo podía ver su cara que estaba contra el vidrio, y esa mujer me decía, ayúdame. Y podía ver que estaba en mucho dolor. Y entonces cuando yo me levantaba, porque me había quedado dormida no sé si te ha pasado que te quedas dormido en la orillitita de la cama y que tú estás consciente que si te mueves te caes.
¿no? Bueno, estaba yo así entonces yo traté de levantarme para ayudar a esa mujer y cambia la visión, ¿no? Como si fueran, ¿no? Cambia de repente la visión y entonces veo a una mujer acostada con un vestido de color azul rey, azul muy vivo, con vistos de colores en la cintura y en el borde de la falda y en las mangas. Y de repente veo a esa mujer y yo estoy confundida porque dije, bueno, ya no está esta mujer que me pide ayuda, y de repente esa mujer que yo veo vestida con ese vestido, porque después me di cuenta que era un vestido tradicional de Chihuahua, se levanta de un solo movimiento sobre sus pies, y fue cuando dije, eso no es nada normal. Y cuando veo la cara, era la cara de como la muerte, con gajos en su cara. Podía vérsele en algunas partes los huesos, y empezó a burlarse de mí y me dijo, te voy a matar. Y entonces les digo que si memorizas la Biblia, sí te viene en ese momento. Entonces yo empecé a decir la palabra de Dios, empecé a decir un salmo, empecé a hablar de la palabra de Dios, y ese demonio empezó a burlarse. Se empezó a burlar, que yo sentía que sus carcajadas invadían todo el lugar donde yo estaba. Y recuerdo que con temor y terror y temblor me levanté y puse el dedo y le dije, no te tengo miedo. Sí le tenía miedo, aquí entre nos. Pero en esta visión, yo hice esto, no te tengo miedo, y de este demonio sale una lengua muy delgada que le da la vuelta a mi brazo. Al yo hacer esto, no te tengo miedo, salió la lengua llena de baba. Y recuerdo que en ese momento me dio más miedo, porque ni el nombre de Jesús, ni la palabra, pareciera que nada funcionaba. Entonces en ese momento dije, Señor, estoy en tus manos, este demonio no me va a matar, y si tú lo has mandado a quitarme la vida, es porque tú quieres. Pero si él ha venido lejos de tu permiso, Señor, estoy en tus manos. Y en ese momento, cuando le dije, Jesús, estoy en tus manos, ya no repetí más nada, solo le dije, Señor, estoy en tus manos. Recuerdo que en ese momento estoy otra vez en mi cama, estoy así, ya ve que dormimos en posición fetal, ¿verdad? Estaba así dormidita, bueno, como había quedado mi cuerpo, porque mi espíritu y mi alma estaban en guerra, estaban en lucha. Entonces me veo así, y cuando estoy así, empiezo a abrir los ojos, y cuando abro ya ves que se van subiendo las persianas de tus ojos, y veo los pies de ese demonio. Y dije, ay, no juegues. ¿Qué hice? Lo que tú también hubieras hecho, volví a cerrar los ojos. Pues sí, o sea, cuando lo veo dije, ay, no juegues, y lo volví a cerrar. Y dije, Señor, por favor. Y me acuerdo que me había dormido con música de Hillsong y todo estaba apagado. ¿Cómo podía apagar un dispositivo? El demonio. Hay demonios que tienen mucho poder. Y entonces digo, ¿dónde está la música? Y en eso siento mi mano mojada con baba. Hermanos, yo no sé, te digo que sí fue un encuentro del tercer tipo. Muy fuerte. Nunca, jamás, ni antes ni después, he tenido una lucha tan feroz como ese día. Y quiero decirte que era la primera vez que yo iba a Chihuahua a predicar a un congreso de mujeres, y ese día Dios salvó a más de 80 mujeres. Porque la vida de cada una de ellas, tu vida, varón, tu vida, joven, es muy importante delante de Dios. Y como decía León, cuando el enemigo sabe, porque se las huele, él no sabe el futuro, pero se las huele si tú empiezas a tener un avivamiento en tu interior y empiezas a buscar la restauración de tu mente, la renovación de tus pensamientos, la renovación de tu boca, de lo que hay en tu boca. Fíjate, vamos rápidamente porque ya se me está yendo el tiempo. Isaías 44:14. Quiero decirte que, fíjate lo que dice la palabra: el hombre corta cedros y toma ciprés y encino,
que crecen entre los árboles del bosque, la creación de Dios. Planta un pino que se críe con la lluvia. El hombre después de estos o del pino se sirve para quemar y toma de ellos para calentarse y enciende también el horno y cuece panes. Todo eso lo hace con fines correctos. Hace además un Dios, ahí ya no es un fin correcto. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño lo quema en el fuego para hacer algo útil, para hacer algo bueno, para hacer algo loable y piadoso, para que coma carne, prepare el asado. Y este mismo hombre que quemó ese leño se sacia. Pero después que se calienta, dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que todo lo que Dios creó, Dios lo creó para tu bien. Y el diablo va a tratar de pervertir aquello que Dios hizo para destruirte y seducirte y decirte: ya ves, Dios no te está cuidando. Fue lo primero que ese demonio me decía: te voy a matar y te sabes la Biblia, ¿y qué? De todas maneras te voy a matar. Y saca la lengua y yo estoy en shock, porque tú estás esperando que un rayo le parta y que en el momento en que dices Jesús, ese demonio huya. Y pareciera que los demonios no huyen cuando tú más estás esperando que Dios te guarde. Y en ese momento el Señor, el diablo te dice: ya ves, ¿dónde está tu Señor? ¿Dónde está tu Dios? Si Él hubiera estado contigo, no te hubiera pasado esto. Si Dios verdaderamente es tu protector, entonces tú nunca hubieras pasado por un divorcio, o por un accidente donde casi te cobra la vida, o por una traición del hijo que más tú le dabas, o confiabas más en él, el mismo que te traicionó. Entonces es ahí donde Satanás nos seduce para dudar de Dios y de su fidelidad. Es aquí donde Hollywood cobra poder, porque en las películas, iba a decir en las profecías, en las películas, ¿qué sucede? Llega Batman, llega el hombre araña, y en ipso facto el malo se va. Pero aún en esos momentos donde pareciera que en tu barca, donde viene tanto dolor, donde hay fuertes vientos, grandes olas, y pareciera que tu barca se va a hundir, y tú ves a Jesús durmiendo y dices: Señor, ¿qué le dijeron sus discípulos? ¿No te preocupa que perecemos? Le estaban acusando de: a ti no te importa, prefieres dormir. Y si leemos antes de esto, nos vamos a dar cuenta cuánto Jesús trabajó, cuántos enfermos fueron sanados. Él estaba cansado. Humanamente, Él estaba cansado. Sin embargo, Él se levanta diciendo: hombres de poca fe, ¿qué no les he enseñado? ¿No les he dicho que su palabra tiene poder? Y entonces Jesús reprendió a los vientos. Y ahí es donde los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen? Jesús les estaba diciendo: yo les he dado ese poder y esa autoridad a ustedes, mis discípulos. Yo les he dado el poder y autoridad en su lengua. Y es aquí donde tú tienes que esperar en Dios. No siempre va a ser ipso facto, porque muchas veces Dios tiene que tratar en lo profundo de tu corazón para que aprendas a depender de Él mucho más de lo que ya lo haces. Te dije la semana pasada que muchas veces no pasa nada, ¿verdad? Si se moja esto no me voy a electrocutar.
Ah, bueno. Voy a quedar así, ¿no? Entonces vemos que aquí el Señor está hablando de un tronco, de un pino que Dios creó y que el hombre sembró. Y de eso tú tienes la habilidad de utilizarlo para fines correctos o para fines de idolatría, fines de destrucción y de pecado. Vámonos rápidamente. Lo que quiero decir es que necesitamos aprender a reemplazar la mentira con la verdad de Dios. Nos está hablando de un hombre que, ¿cómo puede ser que de la misma madera se hizo de comer, se calentó porque hacía frío y de esa misma madera hace un Dios? Él lo hace y se postra ante ese Dios y dice: tú eres el que me va a salvar. No hace sentido, ¿verdad? Sin embargo, tú y yo hemos hecho tantas cosas fuera de la cordura y que cuando nos damos cuenta, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Por qué le grité así? ¿Por qué dañé de esta manera a mi familia? ¿Por qué permití que mis labios y mi boca dañaran a aquellos que tanto amo? Apocalipsis 2:10 dice la palabra así. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador, de nuestros hermanos. Satanás es el acusador, aquel que los acusa delante de Dios. ¿Cada cuándo? De día y de noche. El enemigo está buscando destruirte de día y de noche. Y si acusó a Dios en el Edén, que no te esté acusando a ti. Porque a Eva le dijo: con que Dios te dijo que no coman de aquí, porque entonces conocerán el bien y el mal. Ahí les dijo, eso era parte verdad, pero después viene la mentira. No, van a ser como Dios. Y Dios les mintió. Lo que te estoy diciendo es que Dios no es digno de confianza. Es lo que le estaba diciendo a Adán y Eva. Porque Adán estuvo todo el tiempo al lado de Eva. Dios no es digno de confianza. ¿Qué es lo que a ti te dice? Hemos oído tantas palabras proféticas donde Dios está hablando, está diciendo, está bendiciendo. ¿Cómo actúas ante esa palabra profética? El diablo te trae una mentira y rápidamente reemplazas la verdad por la mentira, porque pareciera que eso hacemos. Necesitamos aprender a reemplazar la mentira por la verdad. Santiago 3:9-12 y dice así: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Muy parecido a lo que vimos en Isaías, donde el mismo tronco funcionó para algo bueno y después para algo pecaminoso. Nuevamente regresamos. Con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, el apóstol Santiago está desesperado. Esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos la vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es impresionante lo que la Biblia revela. Dice que de lo que nuestra boca habla, revela lo que hay en el corazón. Nuestra boca, diga conmigo, es el reflejo de lo que hay en mi corazón. Ahora pregúntate, ¿qué clase de árbol eres? Si hablas como el mundo, implicas que eres del mundo. Pero si en tu boca hay evidencia de gracia, de bondad, de perdón, de restauración, demostramos entonces que somos del reino de Dios. Lucas 6:43. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo.
Estamos hablando del fruto, tu boca, lo que hablan tus palabras. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Bajo el mismo tema, hablando de lo que es ser árboles, termino con Mateo 12 del 33 al 37. Dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se le conoce por sus frutos. Camada de víboras, palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, hablará bien, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará. Espero que el día de hoy salgamos de aquí entendiendo el poder que hay en nuestras bocas, que salgamos de aquí hablando lo correcto, y que si el día de hoy por la mañana hablamos lo incorrecto y maldecimos aquellos hechos a la imagen de Dios, es tiempo de tomar una decisión deliberada y de decir: Señor, lo que David le dijo en los Salmos, pon guarda a mi boca, ayúdame, porque ciertamente quiero hacer lo bueno, pero hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1, más gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Santo que nos ha venido a librar de la ley del pecado y de la muerte. Más la ley del Espíritu de vida ha venido a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, tenemos que ser muy intencionales. Viene un nuevo año, y con este año 2023 vienen muchas cosas difíciles para el mundo. Se dice que vendrán nuevos virus, que se dice que vendrán nuevas epidemias. Yo no sé qué tan cerca o qué tan lejos esté esto, pero algo que me llama la atención, lo que te contaba el domingo pasado, que en este momento están viendo la manera de hacer una conexión biológica entre el celular y la mente, de tal manera que cuando te llegue un mensaje, la mente abra una pantalla y leas en tu mente sin tocar tu dispositivo. Y la Biblia dice en el libro de Daniel, profetizado, que vendrían momentos en que el conocimiento se multiplicaría sobre toda la tierra. Pero también hemos comprobado que entre más información, más lejos estamos de Dios. ¿Por qué? Porque conocimiento y información no es lo mismo. Puedes tener mucha información, pero la sabiduría de cómo utilizar esa información, que es el conocimiento, te la da Dios. Y el ser humano, entre más información y más conocimiento tiene, más alejado de Dios está. Y eso debe de contristar nuestro corazón al punto de querer hacer algo al respecto. Tu boca es un arma poderosa. Ponte de pie. El miércoles los Liondari, mis 4 hijos, estuvieron ministrando en una congregación, y este fin de semana fueron al estado de Hidalgo a ministrar en un congreso de jóvenes. Gracias a Dios, porque pues los están invitando, hermanos, solitos. Y le doy gracias a Dios porque ellos están sirviendo al Señor. Y si no los ven aquí, acuérdese que si no nos ven, estamos sirviendo al Señor.
a menos que avisemos que estamos indispuestos por alguna situación de salud. Pero si no estamos aquí, o es por salud o es porque estamos sirviendo. Entonces siempre piense que es porque estamos sirviendo. Amén. Y ore por nuestros hijos que regresan el día de hoy en la noche. Que Dios los traiga con bien, porque allá donde fueron hay mucha curva. Entonces que Dios los guarde en su regreso. Y hermanos, estamos todavía pendientes, si nos avisan si estará abierto el domingo 25 de diciembre. Yo quiero que nos reunamos porque pues adoramos a Jesús, y el día en que se recuerda su nacimiento, no nació el 25, pero ese día se recuerda su nacimiento, pues creo que con más razón tenemos que reunirnos. Pero en breve nos harán saber el deportivo si vamos a poder reunirnos. Estén atentos a las redes sociales. Y yo espero que con tiempo les avisemos, pero hagan planes para reunirnos el 25 y el 1 de enero, amén, dándole gracias a Dios, iniciando el año adorando al Señor. Y antes de orar de todo esto, yo te pido que repitas conmigo esta oración, y después vamos a hacer la presentación de una bebé el día de hoy. Entonces estamos muy contentos porque la familia está creciendo, ya que no evangeliza. Estamos creciendo y vamos a presentar a la bebita de Bruno y de Mari, que se llama Victoria. Así es que no se vaya para orar por ella, amén. Bueno, repita conmigo, acuérdese que la boca, y por eso les digo, repitan, porque la boca es un arma poderosa. Diga conmigo: Señor Jesús, perdóname por haber permitido ser seducido por las mentiras del diablo, que me hacen creer que tú no eres digno de ser de confiar en ti. Perdóname, Señor, porque caí en esa seducción. Y yo he sido mi propio protector. He lastimado a otros antes de que ellos me lastimen a mí. He abandonado a otros antes de que ellos me abandonen. He permitido que el enemigo llene de basura mi manera de pensar. Pero hoy estoy decidido a renovar mi mente, renovando mi boca, mis palabras. Al renovar mi mente, mi boca hablará distinto. Hoy levanto mis manos en señal de rendición a ti. Señor Jesús, estamos aquí esperando por ti. Háblanos, hablaremos tus palabras, porque lo que dice la Biblia que yo tengo, realmente sí lo poseo. Y lo que dice la Biblia que puedo hacer, yo lo puedo realizar. Hoy te creo y confirmo mi fe en ti. Fortalezco los surcos neuronales que al leer la Biblia me dicen que es la verdad. Creo en ti y tu palabra me puede cambiar. A partir de hoy la leeré con vehemencia, creyendo cada promesa en el nombre de Jesús. Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy.
Gracias, Señor, porque tú eres santo y tú nos invitas, sed santos como yo soy santo. Ayúdanos a ser santos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y danos el poder para cambiar nuestra manera de pensar y que nos duela cuando hablamos cosas que no debemos de decir, porque lo que implica es que nuestros pensamientos están llenos de basura. Cuando hemos hablado basura es porque ha habido basura en la mente, en el corazón, en los pensamientos. Y esas cosas que son los pensamientos, porque ocupan un lugar en el espacio, queremos reemplazarlas. Esa mentira y esa basura queremos reemplazarlas por la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser gente meditadora en tu palabra, hacedora de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.